Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM, dedicado a acompañar los temas de la agenda nacional. En los primeros 6 meses del año, uno de los temas más relevantes que ocupó la atención pública y la acción política fue la reforma en materia educativa. Aquí, en este espacio universitario, hicimos distintos análisis acompañando precisamente la discusión de la reforma al artículo 3º constitucional y sus implicaciones. Hoy vamos a hacer un recuento del análisis que nos ofrecieron los especialistas que convocamos aquí en Observatorio. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Para empezar este programa especial sobre la educación en México, vamos a ofrecer el panorama, el diagnóstico que compartieron nuestros expertos sobre la situación de la educación básica. Este es un tema central, ya lo hemos dicho varias veces. Si no reconocemos que el sistema educativo mexicano tiene una desigualdad como su característica fundamental, no vamos a poder avanzar realmente a atacar los problemas que existen. Y en cuarto lugar, yo diría la democratización en dos direcciones. La democratización del acceso de los jóvenes y de los niños a las escuelas, a buenas escuelas, a buena educación. Esa es una forma de democratización. La otra forma de democratización es quitarle de las manos a los burócratas de la SEP y del sindicato, ¿no?, que a veces son los mismos y otras veces son muy parecidos, ¿no?, y darle a los actores del sistema educativo nacional, incluidos los padres de familia, la capacidad de incidir, gestionar, vigilar, promover, impulsar lo educativo, sin quitar del centro la responsabilidad del Estado, porque luego hay gente que lee esa idea de democratizar ampliando la participación social como una forma de decir, bueno, entonces que la financie la iniciativa privada, y en eso no estamos de acuerdo. Claro. Y Manuel, tengo la impresión de que cuando discutimos distintos problemas del país y nos acercamos a realidades específicas, pues encontramos que las cosas no están bien en materia de economía, de medio ambiente, por supuesto educación, pero que tampoco está muy bien la manera en que discutimos nuestros problemas de una forma fragmentada, a veces sin la suficiente profundidad. ¿Cuál es el aporte de un documento de estas características al debate, a la reflexión intelectual sobre la situación educativa del país? O sea, yo creo que el aporte principal está en tratar de superar dos grandes riesgos o, digamos, desviaciones que son muy recurrentes al discutir lo educativo en México. Me refiero, por un lado, a la superficialidad, que es tratar de ubicar todos los problemas educativos en un punto relativamente trivial, y esto ha ocurrido en México con mucha fuerza en los últimos meses, en donde grupos empresariales principalmente promovieron una visión de que los problemas educativos de México radicaban en que los maestros mexicanos eran malos, eran irresponsables, eran incompetentes, no estaban dispuestos a asumir un compromiso, y redujeron la agenda educativa a un tema bastante pequeño, no digo intrascendente, pero bastante pequeño y con una visión superficial. El segundo gran problema es que en el discurso los políticos mexicanos se llenan la boca de lo educativo, y esto nunca se traduce verdaderamente en un compromiso en términos de políticas públicas y de financiamiento, ¿no? Entonces todo el mundo nos dice en el siglo XXI, la sociedad de la información y el conocimiento, lo educativo es central, pero no es central en los proyectos de desarrollo, en el Plan de Desarrollo Nacional, no lo ha sido en los últimos 30 años, por lo menos. Entonces, este intento que encabezó el rector José Narro, de convocar a un conjunto muy amplio de universitarios, tenía como finalidad tratar de superar esa superficialidad y esa, digamos, mala orientación del debate de lo educativo y tratar de hacer, en efecto, una propuesta de reforma. La discusión de lo educativo arranca de pensar
en este país, en el país que vivimos hoy y en el que queremos construir, qué se requiere de la educación y de qué condiciones partimos para poder llegar a ese proyecto educativo nacional que tendríamos que plantearnos. Entonces, la educación nos plantea un conjunto de temas mucho más amplios que la relación laboral entre Magisterio y Secretaría de Educación Pública, y nos lleva a la discusión de cuál es la visión educativa, los planteamientos filosóficos y pedagógicos de lo educativo, cómo tienen que discutirse, en qué dirección tienen que construirse, cuáles son los principales problemas. Hay un diagnóstico profundo, pero también luego diagnósticos especiales por temas, ¿no? Tenemos una forma de enfrentar el diagnóstico de la educación, creo, más amplia, más compleja que la que generalmente se encuentra en la discusión pública sobre los temas educativos. Por lo menos apuntamos una metodología y un intento de tocar de manera comprensiva e incluyente el conjunto de temas que articulados nos hablan de un sistema educativo nacional y de una problemática que tiene que abordarse en conjunto y que no de manera desordenada. Hay cosas que hay que discutir antes. La visión de lo educativo y el diagnóstico están vinculados y la filosofía y lo pedagógico tienen que arrancar la discusión. Pero rápidamente nos lleva también a problemas específicos. Esta es la enorme virtud del documento. Nos da visiones generales y luego profundiza en problemas específicos, como el tema del analfabetismo, sobre el cual la Universidad Nacional ha estado insistiendo de manera sistemática, un tema que es el rezago educativo. Todavía 6 millones de analfabetas. O sea, es una brutalidad, ¿no? Y el rezago educativo es muy grande. El contraste, por ejemplo, con decisiones que se toman en el ámbito de la política mexicana, que uno hasta podría aplaudir cuando, por ejemplo, el legislativo mexicano decide que la educación media superior ahora va a ser obligatoria. Bueno, eso plantea una serie de problemas de cobertura universal, de lograr que las generaciones previas vayan aprobando los sistemas en la básica, tanto en primaria como en secundaria, con qué maestros vamos a dar la educación obligatoria a nivel media superior, en qué infraestructura, que nos llevan de repente a ver, uno, cosas que encontramos. No hay un censo de escuela por escuela en el país. No sabemos cuántas escuelas hay de cada nivel, y mucho menos en qué condiciones están. En búsquedas a veces hasta por Google y cosas así, encontramos escuelas instaladas en carros de ferrocarril, en lugares súper calurosos de la República, sin electricidad, y al mismo tiempo se está hablando de educación a distancia y uso de tecnologías. Encontramos montones de municipios y comunidades que no tienen escuela secundaria, mucho menos educación media superior. ¿Cómo vamos a poder avanzar a estas temáticas específicas si no hay un diagnóstico profundo? A la desigualdad como una marca estructural del sistema, de la condición del país y por lo tanto del sistema educativo, ¿no? Y que lleva a diagnósticos específicos de temas muy sentidos si queremos realmente transformar lo educativo desde sus orígenes. Analfabetismo, cobertura, rezago, o sea, temas álgidos, ¿no? Con una serie de elementos que nos permiten decir cómo no se resuelven las cosas en una relación automática, sino tiene que darse un camino muy profundo de revisión del proyecto educativo, de revisión del currículum, de la docencia, de la didáctica, de las condiciones de la infraestructura. Yo creo que se encuentran dos núcleos ahí de diagnóstico. El primero es que todas las evidencias sistemáticas sostenidas a lo largo del tiempo indican bajos niveles de aprendizaje dominantes en el sistema de la educación básica. Sean comparaciones y procesos de agencias internacionales, sean instrumentos aplicados solo en México, como la prueba enlace. No se ve ninguna tendencia al mejoramiento, quizá incluso ciertos indicios de deterioro. Si los niños, los adolescentes, no están aprendiendo cosas importantes que justifican, le dan sentido a la educación básica. Dos, el otro núcleo de evidencias.
la vida, la carrera del maestro no está sujeta en los hechos a normas objetivas, a formas de juicio que te permitan decir quién ingresa, quién avanza, quién tiene autoridad, sino que junto con normas formales, lo que se impone son procesos negociados en las burocracias gubernamentales y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que lleva a un descrédito, a una falta de confianza que generaliza la existencia de estas irregularidades. Cuando el presidente Peña habló por primera vez de este asunto en el acto en el que se anunció el pacto, y dijo: no queremos plazas ni vitalicias ni heredadas, se llevó con mucho la ovación más genuina y más larga del evento, es decir, estaba tocando un asunto de percepción social. Creo que estos dos grandes percepciones se juntan en este caso. La forma en la que operan los centros escolares, rígidos, cerrados, ¿no?, con una diversidad impresionante en términos de infraestructura y condiciones, de maestros, de compromisos, que además no quiere decir, ojo, que los maestros en peores condiciones sean los más malos maestros, ¿eh? Tenemos casos de los maestros en las peores condiciones que entregan su vida a la enseñanza de una manera extraordinaria, y a las comunidades. O sea, cuando los maestros rompen el cerco cerrado de un centro escolar y se involucran con las comunidades, pasan cosas extraordinarias. Lo que es importante es que en este sistema, en el fondo centralista, ¿no?, el federalismo no se articula ni entre los tipos educativos ni entre los niveles, ¿no? Y además genera, en vez de sinergias, genera una serie de disrupciones que hacen que un currículum único, que tiene un espacio demasiado acotado, para darle un lugar a la diversidad cultural, a la riqueza geopolítica, etcétera, de nuestras regiones, se circunscriba a cosas muy formales, perdón, y no permita, ¿no?, que esa riqueza permita hacer crecer a los diferentes grupos, sino que aplasta, por decirlo de alguna manera, y lo que genera es incrementar la desigualdad, ¿no?, mantener la desigualdad frente a esa mirada centralista del currículum, de la formación, de la falta de pertinencia de los contenidos. Los muchachos se nos van desde la secundaria, ¿no?, de una manera espantosa, y mucho más en el bachillerato, ahora obligatorio, porque no hay ningún vínculo, no hay pertinencia en su formación. No está atravesado por una formación cultural o científico-tecnológica que este país requiere desde el preescolar, no en el posgrado, ¿eh? O sea, claro que lo requiere en el posgrado, pero lo requiere desde preescolar. Eso tiene ese documento, te va dando elementos para la interacción, para romper esa desigualdad, que tiene que ser la meta de largo plazo. Después de conocer el diagnóstico de nuestros expertos convocados en observatorio, vamos a analizar los contenidos de la reforma. Para ello, haremos una pausa. Acompáñenos.